Hemos estudiado potencia de señal deseada, vimos que va perdiendo potencia con la distancia, con el logaritmo de la distancia. También estudiamos el ruido blanco y su potencia y nos dimos cuenta que es necesario filtrar y después de filtrar se establece una potencia constante N0W, que es lo que hemos definido como el piso de ruido. Y en la cápsula actual lo que queremos es esos dos conceptos unificarlos en algo que se conoce como la razón señal a ruido de la señal recibida. Razón señal a ruido es un concepto muy importante en comunicaciones. En inglés, signal to noise ratio. Y a partir de ese nombre en inglés aparece el acrónimo común SNR, que también lo vamos a estar usando acá. Y esta Signal to Noise Ratio, esta SNR, esta razón señal a ruido, es la razón entre la potencia de la señal recibida y esta potencia la hemos llamado P sub S y hemos visto que es función de la distancia de propagación de la señal. Y la potencia del ruido térmico. Lo hemos llamado P sub N y depende del ancho de banda de la señal de interés. Ahora, SNR es un concepto bien amplio, o sea, no necesariamente tiene que ser entre la potencia de la señal recibida y ruido térmico. Es una razón entre una señal deseada y una señal interferente, una señal de ruido, no necesariamente térmico, hay otros tipos de ruido también. Se habla de signal to interference ratio, signal to noise ratio, según cuál es el caso. Así que este es un concepto sumamente amplio que nosotros vamos a estar estudiando para el caso específico, vamos a estar utilizando para el caso específico de señales que portan un mensaje y ruido térmico. Entonces la SNR viene dada por la razón entre la señal deseada y el ruido. Así como está escrita acá, es un cociente de potencias en watts, por lo tanto la SNR es adimensional. Adimensional. Y desde luego también se le puede aplicar 10 veces el logaritmo en base 10 y obtener una razón señal a ruido en decibeles. Ahora, consideremos la razón señal a ruido en la entrada del receptor con ruido blanco gaussiano. En la entrada del receptor con ruido blanco gaussiano aditivo. Y aquí concretamente estoy planteando el receptor sin filtro como un primer análisis y estamos mirando este punto acá. Estamos preguntándonos, ¿esta señal
R recibida, ¿cuál es la razón señal a ruido de esta señal recibida? ¿Cuál es la potencia de señal deseada comparada con la potencia del ruido? Ahora, ya hemos calculado que la potencia del ruido es infinita, por lo tanto, cualquier cantidad de potencia finita de señal dividida por potencia infinita de ruido da una razón señal a ruido cero. Entonces, si es que anotamos eso brevemente, ya hemos visto que PW es infinito, por lo tanto, la SNR en realidad es cero. Y esta es la forma de representar formalmente o de expresar formalmente que la señal S de t es imperceptible. Es insignificantemente débil comparada con la potencia del ruido. No hay nada que permita distinguir a la señal S dentro de la señal recibida. Ahora, analicemos el caso con filtro pasabanda. Vale decir, revisemos este caso de acá y miremos cuál es la razón señal a ruido en este punto de acá. Voy a copiar esta figura para anotar eso detalladamente. Acá. Entonces lo que queremos es conocer cuál es la SNR acá. Recordando que en este punto de acá tenemos una señal más ruido, que es un ruido que tiene una potencia N0W que tiene un piso de ruido. Ahí. Entonces la pregunta es ¿cuál es esa razón señal a ruido? ¿Cuál es la razón entre la potencia de esta señal y la potencia de este ruido? Y ya está visto que la potencia del ruido depende del ancho de banda y que vale N0W, es el piso de ruido. Por lo tanto, la razón señal al ruido es igual a la potencia de la señal en función de la distancia dividido por la potencia del ruido, que es N0W. Y ahora sí nos damos cuenta de que esta razón es un valor finito. Y esa es una buena noticia porque con un valor finito podemos trabajar. Finito. Es un valor con el cual hay energía de señal que puede ser detectada pese a la presencia de un ruido. Ahora, quiero ir un paso más allá y superponer ambas potencias. Superponiendo ambas potencias, voy a volver atrás a este gráfico de acá. Lo voy a copiar y lo voy a pegar.
Ahí está. Y lo que voy a hacer, voy a agregar aquí, en alguna parte, el piso de ruido. El piso de ruido es N0W, es la potencia del ruido, también la tenemos en dB watts. Y no depende de la distancia, depende del ancho de banda que vamos a asumir que está dado, no depende de la distancia, por lo tanto, en realidad da lo mismo donde está el receptor, si a 1 metro, a 10 metros, a 100, a 1000 o a 10.000 metros del transmisor, el piso de ruido va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque vamos a asumir que el receptor, la temperatura de la electrónica del receptor es exactamente la misma, independiente de dónde se ubica, por lo tanto, N0, la densidad espectral de potencia del ruido, no cambia. Y desde luego el ancho de banda de interés tampoco cambia. Entonces, esta razón señala ruido que la hemos introducido aquí en términos absolutos, ahora la podemos escribir en decibeles como SNR igual 10 veces el logaritmo en base 10 de la potencia de la señal en función de la distancia, menos 10 veces el logaritmo en base 10 de la potencia del ruido en función del ancho de banda. Es decir, en decibeles, la razón señal ruido es una diferencia entre la potencia de la señal en decibeles, en dB watts, y la potencia de el ruido también en dB watts. Así que voy a copiar esta expresión de aquí abajo, me la voy a llevar a la lámina actual, la voy a pegar, voy a hacer un poquito de espacio, ahí está. Entonces la razón señal ruido en decibeles, vamos a dibujarla con color lila. La potencia de la señal en dB watts está en verde, la potencia del ruido en dB watts está en rojo. Esto aquí está en dB watts y esto aquí también está en dB watts. Esa diferencia corresponde a la diferencia entre estas dos rectas. Esto es la razón señal a ruido. Esa es la razón señal a ruido de la transmisión. Entonces, conforme el receptor se va ubicando a distancias mayores y mayores y mayores del transmisor, la potencia de la señal recibida va decayendo, pero el piso de ruido se mantiene constante, por lo que la razón señal a ruido va cayendo progresivamente. Hay un punto en el cual el piso de ruido, la potencia del piso de ruido y la potencia de la señal son iguales, y hay un punto en el cual la potencia de la señal es más débil que la potencia del ruido, y por supuesto hay toda una zona en que la potencia de la señal es sustantivamente más alta que la potencia del ruido. Anotemos un par de esas ideas. Entonces la potencia de la señal se va acercando al piso de ruido. Conforme su distancia o la distancia del receptor
al transmisor crece. Llega un momento en que la comunicación deja de ser posible cuando la SNR se vuelve insuficiente. Y esto muy referencialmente porque depende de muchas cosas. Una SNR en el rango, digamos, entre 5 decibeles a 15 decibeles es típicamente una razón señal ruido donde comienza a haber dificultades, depende de muchos factores, pero referencialmente esos son valores razonables. Y esto es finalmente lo que define el alcance o bien la cobertura de una comunicación inalámbrica. Entonces, hagamos el ejemplo, retomemos el ejemplo de Wi-Fi. Donde habíamos visto que la potencia de la señal recibida, voy a la lámina correspondiente, la potencia de la señal recibida está dada por esta expresión de acá, la voy a copiar y la voy a pegar. Ahí está. Y habíamos visto que la potencia del ruido en el mismo tipo de situación es tal que el piso de ruido está en menos 131 decibeles dB watts. Entonces, de estos dos se desprende que la razón señal a ruido es igual a menos 63 menos 30 log en base 10 de la distancia menos, y aquí atención con lo siguiente, menos este signo menos que viene a representar el cociente. Acá vamos a poner un comentario, aquí esto es el cociente PS dividido por PN. Entonces tenemos menos, este es el menos del cociente, y es el valor que se resta es menos 131 dB watts. Así que es menos menos, por lo tanto es más. Resulta en 68 menos 30 veces log en base 10 de la distancia. Y hagamos un ejemplo. Si la distancia es 50 metros, entonces tenemos que 10 veces log en base 10 de 50 metros desde la distancia d es igual a 10 veces el logaritmo en base 10 de 100 por un medio,
Y aquí es fácil aplicar el logaritmo de 100 y el logaritmo medio, porque el logaritmo medio lo conocemos. Entonces esto es igual a 20 menos 3 igual 17. Así la SNR a una distancia de 50 metros es igual a 68 menos 3 veces 17, 3 por 10 log de la distancia es igual a 17 decibeles. La razón señala ruido de una transmisión Wi-Fi típica aproximadamente a 50 metros cuando este exponente alfa es 3, es en el orden de 17 decibeles. Habíamos visto que necesitamos entre 5 y 15, así que en realidad la comunicación Wi-Fi a 50 metros debiera ser suficiente, pero ya alejándose a más de esa distancia podría comenzar a haber problemas. Ahora, hay una cosa más que quiero mencionar y voy a poner acá un asterisco a esta expresión de acá que dice cuánto vale la razóncia al ruido en este punto de acá, esta razóncia al ruido, cuánto vale la razóncia al ruido en la entrada del receptor. Esta expresión entonces es en la entrada del receptor y esta acá también es una razóncia al ruido calculada para en la entrada del receptor. Menciono esto porque en la cápsula que viene vamos a ver que el receptor propiamente tal también genera una degradación de razóncia al ruido, así que para este ejemplo estos 17 decibeles se degradan todavía un poquito más y decaen un poquito bajo los 17 decibeles, así que es muy importante destacar de que esto es solamente hasta la entrada del receptor.